le voy a invitar entonces, hermano, a que usted, por favor, se ponga en pie y vaya a la carta que el apóstol Pablo escribió a los colosenses. Vaya usted a la carta a los colosenses, capítulo número 3. Capítulo número 3. Si ya lo tiene, entonces ahí usted se pone en pie sobre sus pies porque vamos a leer la carta a los colosenses. Permítame hacer la lectura de esta porción de la escritura. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotras todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y no os habéis vestido, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos llamados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Vamos a orar. Le invito a que incline su rostro y cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que tenemos de poder abrir tu palabra, Señor, de Escritura, y podernos acercarnos a ella para saber lo que tú has expresado a través de estas líneas, Señor, de estas palabras. Te ruego y te suplico, Señor, que tu palabra sea poderosa, sea eficaz, que Padre nos permita ser confrontados y nos muestre, Señor, lo que hemos de hacer, Señor, en respuesta a la obra de salvación que has hecho por nuestras almas. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Permíteme ser solamente un instrumento en tus manos, que la honra y la gloria sea para ti, y no nos permitas terminar igual a como hemos llegado. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar, puede tomar su asiento. Como pudo observar, como pudo ver, estamos totalmente en vivo, ¿no? Ahí se oyó el pasar del avión. Para que vea que nada está planeado, hermanos, estamos todos reunidos, estamos en vivo. Y ¿sabe? Es algo hermoso porque a pesar de la distancia, nosotros podemos mantenernos como un mismo cuerpo adorando a nuestro Señor. Así es que usted puede ver precisamente que estamos aquí y este es un tiempo especial, tal vez debiese ser el tiempo más especial del culto, cuando nos sentamos a escuchar lo que la palabra, la Biblia habla hacia nuestras vidas. Es la palabra de Dios, es Dios hablando a nuestras vidas. Es algo impresionante que esta palabra, que la Biblia, la carta de los Colosenses, sea tan peculiarmente propicia para cada uno de nosotros en este momento. Bueno, como hemos platicado, la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Colosas, la escribió él estando en Roma. Lo visitó seguramente cuando estaba en prisión un hombre llamado Epafras. Este hombre le platicó de la iglesia que él vio nacer, que él fundó como tal. Esta iglesia, al crecer, llegar a ser numerosa, también conforme pasó el tiempo recibió la visita de falsos maestros que intentaban enseñar cosas
extras a lo que enseña el Evangelio. Había una clara combinación de sí cree en el mensaje de Cristo, que Él vino a morir por tus pecados, Él murió, Él resucitó y ascendió a los cielos, pero también es necesario que hagas obras para poder confiar de que eres salvo, vas a ir al cielo a la presencia de Dios. Es necesario que hagas algo más, obedece los mandamientos. Entonces les decían esto, y además les decía, y además hay enseñanza que está oculta, que no fue dada a los apóstoles, y que tenemos, decían aquellos, ciertos maestros iluminados. Y si tú quieres ser más espiritual, no basta con lo que dicen, lo que enseñan los apóstoles, los 12 representantes de Cristo. Necesitas acercarte a alguien, como ellos decían, a un iluminado, para que te demos una instrucción especial y llegues a ser un creyente de mejor estatura o de mejor calidad. Eso era totalmente mentira. Así es que Pablo empieza a refutar todos estos argumentos. Y es importante recordar que el texto que acabamos de leer, el capítulo 3, se encuentra en la segunda parte de la carta que el apóstol Pablo escribió. Entonces, esta ya es la segunda parte. En la primera parte se ha dedicado a dar enseñanza, y en esta parte él empieza a aplicar esa enseñanza a la vida del creyente. Así que esta segunda parte de la carta se caracteriza por ser muy práctica, e indicaba entonces a los hermanos en Colosas cómo viven las personas que han aceptado el Evangelio. Aquellos que han creído en el Evangelio de Cristo, que han creído en la vida, en la muerte, en la resurrección y en la ascensión de Cristo, presentan ciertas características. Toda persona que ama a Cristo y a Dios, dice el apóstol Pablo, vive para agradarle. Por eso es que usted observa esa descripción en el verso 3 y verso 4. Están dispuestos a abandonar la vida que antes llevaban. Pero toda persona que ama a Cristo y a Dios vive para ser transformado. Abandonan las cosas que buscaban antes, que desagradaban a Dios, porque ahora buscan ser transformados conforme a la imagen de Cristo, ser más parecidos a Cristo. Y yo espero que conforme hayan pasado los años, usted será más parecido a Cristo. Y en particular, los versículos 12 al 17 muestran los efectos en los colosenses por ser salvos, por ser escogidos de Dios. Dios los escogió para ser salvos de sus pecados, de su maldad, y llegar a vivir eternamente con Dios. Y de esto hay efectos en su vida. Y entonces, en esta tarde, es muy peculiar porque los versículos 15 al 17 nos van a mostrar lo que Dios espera de mí por decir que creo y acepto lo que Jesucristo hizo. Esto es algo impresionante, ¿eh? Deténgase un momento. Dios espera algo de usted. Dios espera algo de mí por decir que creo y acepto en lo que hizo Jesucristo por mí. Oh, a ver, nuevamente, escúchelo bien. Lo que Dios, este texto, verso 15 al 17, nos muestra lo que Dios espera de mí por decir que creo y acepto lo que Jesucristo hizo en una cruz, al ocupar mi lugar. Entonces, muy sencillo. Vamos a poner orden a todo lo que hemos dicho. Cuando usted y yo leemos Colosenses 3, versículos del 15 al 17, ahí lo que usted y yo tenemos que entender es que Pablo le recordó a los colosenses las razones por las que un creyente debe vivir agradando a Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Cuando usted hace una lectura de Colosenses 3, del versículo 15 al 17, usted va a encontrar que Pablo le recordó a los colosenses las razones por las que un creyente debe vivir agradando a Dios. ¿Por qué agradamos a Dios? Bueno, ahí lo va a explicar. Ahora, ¿eso cómo se aplica a mi vida? Está muy sencillo. Y es hasta el título de nuestra lección de esta mañana. ¿Qué nos motiva a vivir en obediencia? Fácil, sencillo. ¿Qué nos motiva a vivir en obediencia? Bueno, ¿qué nos motiva a vivir en obediencia? Pablo dice la primera razón que nos motiva a vivir en obediencia. Vivo en obediencia porque en mí actúa la paz de Cristo. Punto uno, ¿lo quiere? Ahí lo tiene. ¿Qué nos motiva a vivir en obediencia? La paz de Cristo. La paz de Cristo actúa en mi vida. Y eso es lo que me motiva a vivir en obediencia. Ponga atención, acompáñeme. Verso número 15. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice el apóstol Pablo, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. ¿A qué se está refiriendo Pablo con esto? Y que la paz de Cristo, bueno,
La paz, como usted bien puede recordar o saber, significa cese de hostilidades. Cuando hay un detenimiento en un conflicto, nosotros tal vez lo relacionamos directamente con ¿qué? Con conflictos bélicos, las guerras, ¿no? Cuando alguien saca la banderita y dice, se acabó, ya no queremos seguir peleando, no podemos seguir enemistados, pero regularmente las guerras, en las guerras hay alguien que sale victorioso y ha causado mucho mal, mucho dolor a la otra parte, mutuamente se han causado mal. Y a lo mejor para nosotros lo más claro es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, primero es necesario observar que dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Si hoy hay paz, dice Pablo, entonces algo debiésemos sobreentender. En algún momento hubo ¿qué? Conflicto, hubo guerra, hubo un desacuerdo, hubo un alejamiento. ¿Por qué razón? Bueno, esto no es muy complicado que usted y yo lo dejemos de notar. Nosotros estábamos enemistados con Dios, alejados con Dios. ¿Por qué? A causa de nuestros pecados, de nuestra maldad. De acuerdo a lo que describe el apóstol Pedro en los capítulos 1 al 3 de la carta a los Romanos, todos nos descarriamos como ovejas. Nadie quiso buscar a Dios. Lo único que habíamos hecho constantemente era ¿qué? Desobedecerle. Le habíamos ofendido y ni siquiera nos sentíamos incómodos por ello. Simplemente nos parecía algo normal. Si lo que hacíamos ofendía a Dios, era algo que le irritaba, le molestaba, simplemente no nos deteníamos a considerar ello. Sí, nosotros lo que hacíamos recurrentemente era hacer lo que nos producía placer sin importarnos la opinión de Dios. Esto causa ¿qué? Separación eterna. No había ni un justo, ni uno solo. Y todos entonces, a consecuencia de ello, estábamos destinados a vivir eternamente separados de Dios. Y entonces, por eso, teniendo esto en cuenta, dice la paz del apóstol Pablo, y que la paz de Cristo. Otras Biblias, la mayoría de las Biblias al español va a decir, y que la paz de Dios. La paz de Dios, la Biblia del siglo de oro así la traduce, y que la paz de Dios. Pero es mucho más exacto traducir, y que la paz de Cristo. Déjenme solamente decirle algo. La palabra paz es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque la palabra griega que se nos traduce quizás hasta nos es conocida, Eirene. ¿Ya le sonó? Eirene, un hombre. ¿Le ha tocado conocer una Irene? Ya sabe lo que significa el nombre Irene, paz. Y más que apuntar a un estado, de fuera de conflicto, de oposición o de guerra, más bien está aquí Pablo describiendo el estado tranquilo del alma del ser humano, debido a que ha alcanzado la salvación a través de los méritos de Cristo. Y Cristo, ¿cómo es que consiguió esta salvación? Pues aquí necesito que se detenga y lo recuerde. Usted lo sabe a la perfección. Entonces, la palabra paz apunta al estado tranquilo del alma debido a la salvación que consiguió Cristo. No que conseguimos aquellos que hemos creído. Usted y yo no podemos conseguir esa salvación. El único que la consiguió, ¿quién fue? Cristo. ¿Cómo la consiguió? Bueno, nada más y nada menos que al llevar una vida perfecta durante cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año que vivió, desde que apareció en el pesebre, desde que llegó a nacer en el pesebre hasta que murió en la cruz, llevó una vida perfecta, sin pecado. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque Él es Dios hecho hombre. Y cuando lo hizo, Él murió en la cruz en favor de las personas que han aceptado este sacrificio. Y el sacrificio que Él hizo en la cruz fue tan perfecto, satisfizo de tal manera a Dios, que entonces lo resucitó con poder al tercer día. Y lo confirmó apareciéndose en diferentes ocasiones a muchas personas, entre ellos a 500, en donde ascendió a los cielos y donde prometió regresar. ¿Qué es lo que estamos esperando? Así es que, ¿cómo consiguió esta salvación, esta paz Cristo? Haciendo todo esto. Observen,
Entonces, esta enemistad, esta separación con Dios, la resolvió Cristo. Y resolvió con esto nuestro más grande problema. ¿Por qué es nuestro más grande problema? Y no quiero minimizar sus dificultades, pero es nuestro más grande problema porque era un problema de orden eterno. Este problema que le estoy yo hablando de estar separado, enemistado con Dios, porque usted simplemente había por lo menos una vez roto un mandamiento, lo que le condenaba a llevar una eternidad separado de Dios, lo resolvió Cristo al llevar una vida perfecta, la vida que usted y yo podíamos llevar todos y cada uno de los años de su vida hasta llegar a la cruz. Y ahí seguir llevando una vida santa, sin maldad, sin pecado. Y al morir, entonces Dios imputó esa vida a usted, se la atribuyó a usted. Y ya no ve a Isaac pecador, no voy a poner su nombre, ya no ve a Isaac pecador. Ahora ve a Cristo que murió en la cruz. Y me toma en cuenta entonces que Cristo murió por mis pecados para él ya no tratarme como un pecador, sino tratarme como una persona santa, porque me toma en cuenta la vida de Cristo. Este problema eterno fue resuelto así. Usted y yo simplemente no lo podíamos corregir y la Biblia lo afirma. Fíjese lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de usted, no es lo suficientemente bueno, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que este problema, el más agudo de nuestra vida, y no quiero minimizar lo que pasa, pero este es el problema más serio en su vida, un problema eterno. Todo problema en esta tierra puede ser temporal, pero aquel era un problema eterno, fue resuelto por Cristo. Y sabe, a esto usted debe de pensar y meditar en lo siguiente. Si Dios tomó en sus manos nuestro mayor problema y Él lo solucionó, seguramente usted puede volver a decir, lo que esté viviendo puede ser doloroso, muy complicado, Dios lo está atendiendo. Dios sabe lo que está haciendo. No se está haciendo, dirían algunos, de la vista gorda, el obsiso. No se está tardando en dar respuesta. Él lo está permitiendo. Así es que el sabernos en paz con Dios debe de ser nuestra almohada, diría el pastor Santiago, donde usted reposa su cabeza y lo que le permite ir a dormir en paz cada noche. No sé si tenga problemas, seguramente los tiene como yo los tengo. No sé de qué dimensión, de qué índole, pero le puedo garantizar una cosa. Cristo resolvió su mayor problema. Sé que Cristo tiene en su mano su vida. Tiene en el control, tiene en su mano todo lo que le acontece y Él dará la solución conveniente. ¿Saben? Por eso es que nos termina recordando lo siguiente el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos dice lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy, y no la os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso es algo muy, muy común, muy hermoso. Es el regalo más precioso que nos ha otorgado Cristo. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿De qué tienen miedo? Y ponga el contexto. Están en el momento en el que está a punto de salir Cristo a morir en la cruz. Ya no lo van a ver más. Y les dice, no tengan temor. Yo les voy a dar un regalo que es precioso. La paz. Paz que nadie puede experimentar, sino solo aquellos que han sido reconciliados con Dios. Paz es lo siguiente, es que en medio de toda la turbulencia, usted no es que no tenga miedo, no tenga angustia, no, es que usted sepa que Dios tiene cuidado de su persona y que entonces Él mandará la respuesta adecuada para su vida. Y eso es lo que le infunde aliento y valentía y capacidad de seguir adelante. Y dice entonces el apóstol Pablo, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Y ahora quiero que observen la manera tan magistral en la que el apóstol Pablo va a hacer una pintura. Sus palabras toman forma. ¿Por qué? Porque la paz debe reinar en los corazones. Dice, reine en vuestros corazones. La palabra que se nos dice reine pudiese ser entendida como que gobierne. A lo mejor tenemos la idea
no nos es tan asociado la palabra reinar porque no estamos en un sistema en el que nos gobierne un rey, tenemos un presidente y sabemos que nos gobiernan las leyes. Entonces, cuando nosotros oímos y que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a lo mejor en ese momento es más entendible. Quiere decir que aquel sacrificio que Cristo hizo por mí para reconciliarme con Dios debe regular mi vida. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque ya le dije, reinar se podría entender como gobernar, pero hay una cuestión en particular, dice, gobierne vuestros corazones. ¿Y por qué apela a esto? ¿Que gobierne el músculo que avienta sangre a mi cuerpo? No, lo que pasa es de que en el tiempo en el que se escribe esta parte de esta carta a los colosenses, el corazón se le consideraba el centro de la vida espiritual, el centro de toda la vida de la persona, de la vida espiritual, el centro del alma, el centro de la mente, el centro de lo que me motiva a realizar ciertos actos. El corazón entonces era todo esto, era la fuente de mis pensamientos, la fuente de lo que me gusta, de mis pasiones, de lo que anhelaba una persona, la fuente de los esfuerzos. Entonces, cuando Pablo le está diciendo y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, significaba llevar a toda la actividad mental y la actividad en la que realizaba una persona, todo esto debiese estar sujeta al gobierno de la paz de Cristo, a saber que yo he sido reconciliado con Dios. Y déjeme darle una nota interesante. ¿Ya vio cómo está escrito? No vaya tan rápido. Y que la paz de Cristo reine, gobierne. Si usted y yo nos recordamos las clases de español de la primaria, diríamos que eso es ¿qué? ¿Una sugerencia o es un imperativo? Es una instrucción. Es una instrucción. Ah, caray, espérame. ¿Qué quiere decir? Que yo no me debo dejar impresionar, turbar, atemorizar, amedrentar por las cosas que vivo. Si usted lo hace, déjeme decirle que es totalmente normal. Eso es un acto totalmente normal. Pero lo que sí usted y yo estamos llamados a hacer, de acuerdo a lo que dice Pablo, es que usted y yo debemos provocar que en medio de todas estas tormentas en nuestra vida, recordemos lo que Cristo hizo por nosotros y cómo Dios ha solucionado nuestra mayor dificultad. Y entonces, ese conocimiento de saber que hoy soy cuidado por Dios porque soy su hijo, porque he sido perdonado, Él tendrá el cuidado suficiente ¿para qué? Para provocar paz en mi alma. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Por qué Pablo lo dijo así? Bueno, ¿y por qué debe reinar el corazón? Muy fácil. Debe reinar el corazón, porque en el corazón se encuentra la maldad del ser humano. ¿Usted recuerda aquel pasaje de Mateo 15, del 18 al 20? Cuando le preguntan al Señor Jesús, oye, ¿y qué? ¿Por qué esto comen tus discípulos? Y les termina diciendo el Señor Jesús, pero lo que sale de la boca y del corazón, porque lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. ¿Por qué? La paz de Cristo debe reinar, gobernar sobre nuestros corazones, porque cuanto más el mensaje del evangelio, de la salvación, gobierna sobre nuestro ser, nuestro entero ser, todo esto que acabo de leer va siendo retirado, va siendo filtrado de nuestra vida, de tal manera que usted al paso del tiempo parece simplemente irreconocible. Pablo entonces lo que está afirmando es de que mi vida debe ser controlada por la verdad que he recibido, la salvación de parte de Dios, por el regalo de Cristo al ser sacrificado en una cruz por mí. Saberme en paz con Dios, entonces produce tranquilidad, pero también, produce compromisos. Y aquí hay algo interesante. Dice, déjeme leerle lo que dice un comentarista famoso. Muchos llevan un semblante pacífico y hablan de paz con la boca, mientras hay guerra en sus corazones. Dicen, sí, yo estoy en paz, estoy tranquilo, pero su ser
interior está revuelto. Ni siquiera buscan a Dios. No seamos así. Pero no solamente dice esto Pablo, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y dice Pablo, el efecto es, y la paz de Cristo, ese es el efecto, esa es la verdad, y la paz de Cristo, y el efecto es, gobiernen vuestros corazones. Y aquí vemos otro efecto de esa gran declaración. ¿Cuál es? A la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, por la paz que hemos adquirido, por ser salvos de nuestros pecados, gracias a la obra de Cristo a favor de nosotros, hemos sido llamados a formar un solo cuerpo. Y aquí, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, hay un énfasis especial en lo siguiente. Hacer parte de un solo cuerpo se refiere a la iglesia. Pero ponga atención, no es que usted se haya invitado, no es que usted haya decidido decir, sí, yo quiero entrar. No, pero si yo decidí, no, usted fue llamado. Es una acción que provino ¿de quién? De Dios. Ahora, vaya sumándole. Dios, a través de Cristo, resuelve nuestro mayor problema. Pero esto no surge porque usted guste o quiera o porque usted sea lo suficientemente inteligente para aceptar esto. Esto surge porque usted fue llamado. Y este llamado lo realizó Dios. Usted no ha hecho nada para ser llamado. Usted no hizo nada para recibir la paz de Cristo. Todo es otorgado por Dios. Dígame si no este es un acto de bondad de parte del ser santo, único y especial al que usted y yo solamente habíamos vivido para desagradar y ofender. Esto es simplemente precioso y se refiere a que usted, al llegar a los pies de Dios, ha sido llamado a formar un solo cuerpo y se refiere a la iglesia. Efesios 4:4 nos lo dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Toda la iglesia ha sido llamado a ser un cuerpo, a tener una misma fe, una esperanza. Así que, hermanos, la paz, como usted puede ver, no solamente me habla o me informa que estoy en paz con Dios, sino también que estoy en paz con ¿quién, hermanos? Con aquellos que creen en Cristo, con la iglesia. La paz es relacional, sí con Dios, pero también con la iglesia. Y dice, así que el cristiano debería procurar vivir de una manera compatible y aceptable con los hermanos. Ay, hermano, pastores, que usted no sabe lo que me está diciendo. No conoce al hermano, pero sí bien difícil. Y además, vivo con él, es mi esposa, no sabe ni lo que me dice. Vea cómo es. Hermano, si su esposo es creyente, Dios los ha unido, les ha hecho un mismo llamado. Y pueden ser compatibles y son más grandes las cosas que los unen. El llamado de parte de Dios. Han sido escogidos, elegidos para formar este pueblo, pero también disfrutan del sacrificio de Cristo. Y tal vez a lo mejor no me dice, es que mi esposa, aunque es creyente, es que no conoce al hermano, no conoce a la hermana. No es cierto. Lo que sea, no es verdad. No puede ser tan grande la situación de no comprendernos o no podernos, o de no conocernos, o de simplemente desconocer cómo actúa uno o el otro en la iglesia. Eso no es tan fuerte como el llamado de parte de Dios y el sacrificio que Cristo hizo por ambos. Así es que, hermanos, cada persona que ha sido llamada por Dios y que disfruta de la reconciliación con Dios a través de la muerte de Cristo debería procurar vivir de una manera amorosa, interesada por sus hermanos en la fe, de buscar ayudarles en todo lo que más él pueda. ¿Por qué? Porque después dice, no solamente esto, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La consecuencia inmediata de saberse elegido por Dios es esta: ser agradecido. Usted no puede haber recibido un regalo enorme y no ser ¿qué? Agradecido. Usted no puede evitar eso. Dios, la paz de Cristo reina en su corazón y la consecuencia inmediata es ser agradecido. Y esta
es una acción constante y repetida por Pablo durante su carta. Reconoce los favores que ha recibido de parte de Dios. Es poco probable que alguien sea agradecido con Dios si primeramente no le ha conocido. Lo que usted va a ver recurrentemente en la vida de aquellos que no conocen a Dios es, no ven, todo lo que observan es mal para sus vidas, mal. No es posible que me esté pasando esto. ¿Cómo es posible que el trabajo se complique? ¿Cómo es posible? Mire, le voy a platicar algo que me ha pasado en meses recientes. ¿Cómo es posible que no nos dejen ir a trabajar en casa cuando se viene la pandemia? Y ya que estamos en casa, ¿cómo es posible que nos tengan aquí trabajando desde casa? Ya deberían regresarnos. Y después, cuando pasa esto, ¿cómo es posible que ni siquiera nos den un poquito más para la luz o para... Está bien, entiendo que hay gastos, hermano, pero está en su casa algunos de ustedes trabajando. Hay muchos hermanos que están saliendo y están trabajando. Hay gente que se queja por salir y trabajar y no tener lo suficiente. Y conozco hermanos que terminan diciendo, pues yo le doy gracias a Dios porque me permite salir, me permite ir en paz. Al día de hoy no me he enfermado y sigo recibiendo lo necesario para llevar mi vida. Es que un corazón agradecido regularmente está vinculado a un corazón que reconoce lo que Cristo ha hecho por él, que le ha otorgado el mayor de los regalos. Podría no darle nada, porque le ha dado el más grande, que es la salvación eterna. Así es que la gratitud es una respuesta natural de aquellos que reconocemos nuestra necesidad de perdón. Entonces, hermano, como usted y yo podemos observar a este momento, ¿qué me motiva a vivir en obediencia? Que estoy en paz con Dios, que he recibido la paz de Cristo. Y déjeme solamente confirmarle esto mismo. Vean lo que dice Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dice Pablo, ¿para qué te preocupas, Filipenses? ¿Para qué se preocupan, Filipenses? Por nada estéis afanosos. Mejor sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobreposa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe? Cuando yo leo esto, recuerdo al profeta Habacuc. A lo mejor no lo logro ubicar, pero el profeta Habacuc vivió muchos siglos antes de Cristo. Y a él se le dijo, sobre tu pueblo viene un pueblo enemigo y los va a conquistar. Ve y eso profetiza. Y entonces el profeta Habacuc se entristeció y cuando perdió de vista que Dios es quien manda en el universo, que es quien gobierna el universo, que es quien le había salvado, porque él era creyente, había tenido fe en que Dios los iba a salvar, que cumpliría el pacto que les había prometido. Si tú me obedeces, yo te salvo. Cuando Habacuc perdió de esto, de su mente, la angustia fue tal que empezó a cuestionar a Dios y empezó a pecar en este sentido. Al final de su libro, después de cuestionar a Dios constantemente, termina diciendo esto: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto el día de la angustia, cuando sube el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. ¿Ya oyó? Está aceptando la voluntad de Dios. Van a venir por nosotros y nos van a acabar. Dice después, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Oiga, qué fuerte. Habacuc dijo, tienes que hacer esto, Dios, porque hemos sido un pueblo rebelde. Manda castigo a tu pueblo. Y aunque venga todo lo peor y me dejes sin nada, sin qué vestir, sin qué comer, aunque nos destrocen, yo me voy a gozar en ti, porque eres el Dios de mi salvación. Así es que, como usted puede ver, Pablo le recordó a los colosenses las razones por las que un creyente debe vivir agradando a Dios. ¿Qué nos motiva a usted y a mí a vivir en obediencia? La paz de Cristo. Cristo
me ha perdonado y me ha reconciliado con Dios, resolvió mi problema eterno. Pero también, ¿qué me motiva a vivir en obediencia? ¿Sabe qué es lo segundo que me motiva a vivir en obediencia? La palabra de Cristo. Primero, la paz de Cristo. La segunda, la palabra de Cristo. Vea el verso 16. Verso 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y les dice Pablo, sí, la palabra de Cristo. Pasa ahora de la paz a la palabra de Cristo. Y esta es una declaración igualmente importante que la anterior, que también va a tener efectos en la vida de aquellos que han sido perdonados. ¿A qué se refiere con la palabra de Cristo? Porque no es la palabra de Dios, que para nosotros inmediatamente la relacionaríamos con la Biblia. La palabra de Cristo es la doctrina de Cristo. Ahora, ¿a qué enseñanza, a qué doctrina se refiere Cristo? Bueno, aquí hay dos posiciones y déjenme presentarle ambas posiciones. El contexto de lo que hemos leído se refiere a la reconciliación del hombre con Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Así que la doctrina, la palabra de Cristo apunta a lo que Cristo ha logrado para que usted y yo seamos salvos. ¿A eso cómo se le llama? El Evangelio. La palabra de Cristo es el Evangelio. Usted y yo somos hombres pecadores, estamos eternamente separados con Dios, pero Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para llevar una vida perfecta, morir en la cruz, resucitar al tercer día, ascender a los cielos de donde ha prometido regresar. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, la palabra de Cristo apunta al mensaje del Evangelio. Pero algunos también consideran que se refiere a la revelación que Cristo trajo al mundo a través de las Escrituras. Entonces, lo importante es lo siguiente. Ya sea que se trate del mensaje del Evangelio o de toda la palabra de Dios, hay una cosa que es real. Y es que la influencia tanto del Evangelio como de todas las Escrituras es capaz de transformar ¿qué? Su vida y la mía. Ambos, tanto el Evangelio solo como toda la revelación de las Escrituras, tiene la característica de transformar la vida del creyente. Me gustaría darle una receta más breve, más corta, pero ¿sabe qué? No hay forma. Quiere ser transformado, quiere vivir en obediencia, mantenga la paz de Cristo en su mente, pero también lea la palabra de Cristo, lea la palabra de Dios. Y aquí hay una cuestión importante. Nuevamente observe, dice, y que la palabra de Cristo habite. Nuevamente, otra vez, clase de español. ¿Esto es una qué? Una instrucción, no es una recomendación. ¿Quieres vivir en obediencia? Que la palabra de Cristo ¿qué? Habite. Y es entonces enfático, da una orden más. ¿Y a qué se refiere con que habite? Bueno, que la palabra influya en tu vida, que sea tan presente como si ella viviera o morara en tu persona. Hermano, ¿qué pasa? ¿No le tocó alguna vez invitar a algún amigo constantemente a su casa? ¿Y qué le terminaban diciendo? Pues ya vive aquí, ¿no? Porque la presencia era constante. ¿Sí se acuerdan, no? Alguna vez le tocó. A veces ya ni los invitábamos y estaban ahí. Bueno, y uno con gusto lo recibía. Decían, no, pues este ya vive aquí, ya mora aquí. Bueno, en un ejemplo similar, ahora se lo digo con la Biblia. La Biblia debiese estar tan presente como gota de agua en nuestra vida que tendríamos que decir, la palabra de Dios mora en mí, está presente en mi vida. Así que Pablo exhorta a los creyentes a permitir que la palabra de Dios haya en sus vidas una habitación. Y no solamente que more, sino vea cómo debe ser la morada y que la palabra de Cristo habite, ¿cómo? En abundancia, que habite ricamente, copiosamente. ¿Sabe qué me imagino cuando hablo de copioso? Hermano, perdón, pero es que ya tengo hambre. Cuando usted va a una paletería, y bueno, no sé si ahí, pero si no al puesto de la esquina y pide un buen cóctel de frutas y le dan aquello que se desborda,
así con chantilly copioso, bueno, si usted no quiere, chilito, limón, y lo que quiera, pero está así abundante, copioso. Así debiese ser la presencia de la Biblia en nuestra vida, abundante, que se vea que transpiramos Biblia, que hablamos, y hablamos ¿qué, hermanos? Biblia. Que platicamos, cantamos ¿qué? Biblia. Que cuando pensamos, vemos noticias, las filtramos a través de ¿qué? De la Biblia. Que nuestras relaciones, nuestras amistades, las más fuertes están enraizadas porque ambos buscamos ¿qué? La Biblia. A eso se refiere. Entonces, la palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia satura nuestra mente y nuestro corazón, nosotros somos transformados. Así es que vean lo que sucede. Dice después el verso número 16, mora en abundancia en vosotros, ¿con toda qué? Con toda sabiduría. Dice el apóstol Pablo, ustedes deben dejar que esto more ¿con qué? Con toda sabiduría. Les va a dar capacidad de discernir, de tener esa capacidad de saber qué es lo mejor para ustedes. Y la sabiduría tiene una relación directa ¿con qué? Con el temor a Dios. Solamente hago lo que sé que a Dios le agrada. No importa la presión que tenga, solamente hago eso. Y después nos va a decir lo siguiente, more en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos. Y aquí Pablo va a decir dos cosas claves. Una cuestión que es positiva, enseñándonos, poniéndonos bajo la instrucción de un maestro. Pero observe, Pablo no está escribiendo a maestros, está escribiendo ¿a quién? A la iglesia. ¿Quién es la responsable de enseñarse mutuamente? Sí, los pastores y los maestros, pero realmente ¿quién? Toda la iglesia. Usted y yo, si usted es capaz de leer la Biblia, de saber algo, usted está capacitado para ir y enseñar lo que la Biblia enseña a alguien que apenas va iniciando. Pero la Biblia no solamente nos enseña lo que a Dios le agrada, sino también enseña, más bien hace una labor preventiva, una labor negativa. ¿Cuál es? Bueno, no negativa en el sentido de que sea mala de la Biblia, no. La de corregir, la de prevenir aquella conducta que no es agradable a Dios. Por eso dice lo siguiente, enseñándonos y amonestándonos. Enseñándonos y amonestándonos. Así es que la Biblia no solamente tiene la capacidad de instruirme, sino de alertarme cuando estoy haciendo algo que es desagradable a Dios. Entonces, hermanos, es bien interesante ver todo esto, porque la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar nuestros corazones. ¿Recuerda lo que dice el Salmo 119? Le voy a leer el verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué leemos la Biblia? Porque esto nos previene de ofender a Dios. Pero también observe lo que le dijo Pablo en sus últimas palabras a un hombre llamado Timoteo. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, déjenme darle una noticia que es importante. El versículo que acabamos de leer, este versículo que acabamos de leer, es muy similar a Efesios 5, versículo 18 y 19. Y voy para allá. Escuche lo que dice. Y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando en vuestro corazón al Señor. Ahora déjeme leerle el verso 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. ¿Se percató de algo? Es casi lo mismo. Cuando usted y yo leemos estos pasajes, Pablo está hablando de lo mismo. En Colosenses 3:16, la principal diferencia es que en lugar de decir, sed llenos del Espíritu Santo, Pablo dice, la palabra de Cristo habite ricamente en vosotros. ¿Usted quiere llevar una vida llena del Espíritu Santo? Una vida en la que Dios opera con tal poder que es evidente que Dios ha hecho una obra en usted. ¿Sabe qué tiene que hacer?
dejar que la palabra de Cristo habite ricamente en su mente, gobierne sobre su corazón, defina cada aspecto y decisión de su vida. En otras palabras, ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios. Y ambas cosas son requisitos indispensables para poder llevar una vida de gozo, de paz, de poder ser útiles a Dios y de poder dar un fruto que usted y yo no nos imaginábamos. Entonces, esto se da porque el Espíritu Santo se alimenta de las Escrituras. La pregunta sería, ¿qué tan alimentado se encuentra el Espíritu Santo en su vida? ¿Qué tan alimentado se encuentra en mi vida? Porque si usted y yo no le hemos nutrido, Él no tiene de dónde tomar para recordar aquello que es agradable a Dios. Por eso dice, enseñándonos y amonestándonos. Y después, el acto natural de llevar una vida que tiene la palabra de Cristo abundantemente en él, ¿sabe cuál es? Que se desborda en emoción, en gratitud. Tristemente, el día de hoy están muy censuradas las emociones, pero yo le voy a decir una cosa, y a lo mejor ahorita me va a descubrir, pero yo me encantan los deportes, y aquí Arturo me conoce, me ha visto, hemos visto juegos de fútbol americano, y él sabe cómo me pongo cuando me toca ver a los Vaqueros, ¿no? Y a lo mejor no comparte mucho conmigo el ver fútbol, soccer, porque yo le voy a la América, sé que a qué equipo le va él, pero yo sabe que si ayer me senté a ver el partido, cuando metió gol mi equipo, no me levanté y le hice gol. Hermanos, si usted es como Isaac, no lo va a hacer, hermanos, se levanta y hasta su hija le termina diciendo, papá, ya cálmate, no le pasa eso, no le ha tocado ver eso. Pues es que es así. Pero un corazón que se sabe perdonado eternamente por Dios, que Dios le ha provisto de todo para llevar una vida de gozo, de utilidad, de fruto, de abundancia, que le ha sido dado la palabra de Cristo. ¿Sabe qué resulta cuando está lleno del Espíritu Santo? Lo que viene a continuación. Observe. Todos, dice, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. ¿Cuándo canta usted? ¿Cuándo canta usted a Dios? Bueno, ¿cuándo canta usted en el baño, en el trabajo, en el camino? Cuando viene contento. Incluso, seguramente, si viene triste o angustiado, ¿no pone música que le pone feliz? ¿Qué no se vale eso? Sí. Pero ¿sabe cómo uno se puede dar cuenta cuando alguien está bien con el Señor? Cuando de su boca salen ¿qué? Salmos, himnos, cánticos espirituales. ¿Y a qué se refiere Pablo? Bueno, Pablo está diciendo, si es que cuando la palabra de Dios habita abundantemente en ustedes, ustedes se desbordan a cantar con gratitud al Señor. Y entonces cantan salmos, y lo que él tiene en mente es lo que en ese tiempo se utilizaba, aquella música, aquellas letras que están contenidas en la Biblia y que eran acompañadas por instrumentos de cuerda. Pero también se cantaban himnos, es decir, letras, cantos de adoración y alabanzas dirigidas a Dios o al Señor Jesucristo. Y bueno, eran himnos que eran inspirados, similar en grandes enseñanzas como los salmos, pero que andaban por ahí y algunos lo cantaban. Y sabe, algunos de estos cantos han sido contenidos en la Biblia. Usted se acuerda seguramente de Filipenses, capítulo 2, donde se habla acerca de la humillación de Cristo y su exaltación. O probablemente la que vimos en Colosenses 1, versículo del 15 al 20, que es una de las más grandes referencias a la persona de Cristo, donde se dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando usted está contento, canta alabanzas, himnos de adoración a Dios, porque está reflejando la gratitud que hay en su ser. Externa lo grandioso y lo importante y lo maravilloso que es Dios para quién, para su vida. Estos cánticos expresan lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, interpretar una alabanza a Dios, para Dios o Cristo, por el favor que nos ha hecho, simplemente refleja la obra milagrosa que ha ocurrido en su vida. Ahora entiende por qué cuando de repente con quien usted vivo se levanta cantando, eres todopoderoso. Mire,
¿Sabe qué me fascina? Los niños cuando están aprendiendo la Biblia. Y entonces usted ve a los niños que de repente empiezan a cantar, eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, ¿no? Y empiezan a cantar himnos y coros que usted sepa. Ojalá, hermano, esto sea habitual, no solamente en los niños, sino también en nuestras vidas. Recuerdo alguna vez que el pastor Santiago nos platicaba, ¿no? Que de repente andaba en su casa y de repente veía a su esposa cantar por allá coros y se le hace conocido porque seguramente usted está trabajando ahí en casa o cuando están en convivencia juntos y de repente alguien de la familia pasa cantando un himno. Engrandecido sea Dios en esta reunión. Hermanos, qué hermoso, porque habla de un corazón un corazón agradecido al Señor. ¿Sabe? Prueba de esto, de que la palabra de Dios es útil para nuestro crecimiento y nuestra obediencia, se encuentra en Hebreos 4, versículos 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso es importante la Biblia. Porque la Biblia desnuda nuestra naturaleza, nuestra condición y nos corrige. ¿Saben? Tal vez el caso más importante de ilustración de esto es Timoteo. Timoteo, que era un hombre que desde pequeño había sido enseñado en las verdades bíblicas, en el Antiguo Testamento. Y la última recomendación que le hace Pablo cuando está a punto de partir para morir, le escribe una carta y las palabras más importantes, dicen, son aquellas que están al final de nuestras vidas. Cuando él sabía que tal vez ya no lo veía, le da un último consejo y le dice lo siguiente: Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. Y tú, lo que tú has aprendido y te persuadiste, sabiendo lo que has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Acuérdate, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabe qué hizo Timoteo? Aquel hombre que segunda de Timoteo fue escrita porque estaba flaqueando en su fe, se levantó, tomó la Biblia, siguió adelante y vivió fielmente a Dios hasta que falleció, a causa del Evangelio. Hermanos, ojalá y que la palabra de Dios haga esta obra. ¿Qué nos motiva a vivir en obediencia? La paz de Cristo, la palabra de Cristo. Entonces Pablo recordó a los colosenses las razones por las que un creyente debía vivir agradando a Dios. ¿Qué nos motiva a vivir en obediencia? La paz de Cristo. Nos motiva a vivir en obediencia la palabra de Cristo. Y por último y brevemente, la persona de Cristo. Vean lo que dice el verso 17. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Hay partes de la palabra de Dios que tienen su complicación explicarlas, pero hay otras partes que son sumamente claras y llanas. Y esta es una de esas. Y todo lo que hagas, cada acto de tu vida, ya sea lo que digas o ya sea lo que hagas con tu cuerpo, hazlo en el nombre, por la persona, por quien es, por lo que ha hecho el Señor Jesús. ¡Wow! Con unas cuantas palabras, hermanos, Pablo nos ha dado y nos dice: ¿quieres vivir en obediencia a Dios? ¿Qué te debe de motivar a vivir en obediencia? La persona de Cristo. Cada instante de tu vida debes de tener en tu mente fresco, presente, el hecho sí de saber que te salvó. Recordar que sí, que tienes la palabra, pero también saber, tener presente todo lo que Él es. Él es Dios, quien abandonó los cielos y dejó de recibir voluntaria y momentáneamente la gloria que allá recibía para bajar y vivir en este mundo a favor tuyo y morir como el peor de los criminales en la cruz por tu beneficio. Entonces, y todo lo que hagas, ya sea lo que digas
o lo que hagas con tu cuerpo, hazlo en el nombre del Señor Jesús. Y aquí, hermano, pues valdría bien la pena recordar lo siguiente. Está muy fácil. ¿Cómo sé si algo es correcto o no? Pregúntese lo siguiente. Esto que digo, esto que pienso, esto que estoy haciendo, a dónde voy, lo que veo, lo que oigo, lo que huelo, lo que como, esto le agrada al Señor Jesús. Esto es agradable y bueno delante de Él. ¿Lo aceptaría como un acto de tributo y de adoración? Sencillo. Se da cuenta, no tiene mayor dificultad. Aquellos que se han arrepentido han de hacer todas las cosas y dar gracias por todas las cosas en el nombre de Jesús. Muy claro. Segunda de Tesalonicenses 1:12 dice, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es que todo acto de nuestra vida, pensamiento, palabra, hecho, todo debe ser un acto que dé gloria a Cristo, que exalte su nombre y no que lo manche. Por último, déjeme concluir. Y dando gracias por medio de Él. ¿Se da cuenta cómo Pablo es reiterativo? Nuevamente dice, ¿y den qué? Y den gracias. Y den gracias. La reacción de un cristiano al valorar su salvación, ¿sabe cuál debiera ser? Gracias, Señor. Sí, Señor, gracias. Gracias porque me has perdonado 3 veces, hermano. Enfático. Debiese ser un agradecimiento eterno por la obra que Cristo ha hecho en mi vida, en su vida. Entonces Pablo señala que todo debe hacerse con acción de gracias. Y dice Pablo, al finalizar el verso 17, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él. ¿Por medio de qué? Por medio de la obra de Cristo. Si hoy puedo acercarme, Dios, a ti para agradecerte, es por medio de lo que hizo Jesús por mí. Yo antes estaba separado de ti. Pablo termina donde empezó. Hoy te doy gracias por todo lo que hizo Cristo, porque es a través de ello que me doy cuenta que he recibido mucho más, que eres digno, Dios, eres digno, Padre, de que yo rinda mi vida incuestionablemente delante de ti. Y te doy gracias por medio de Él. ¿A quién? A ti, Dios, Dios Padre, que me escogiste antes de que este mundo fuese creado. Como le mencionaba hace unos momentos, como le decía hace unos momentos, ¿qué nos motiva a vivir en obediencia? La paz de Cristo, la palabra de Cristo, la persona de Cristo, su hermosa persona. Romanos 13, versículos 12 y 14, 12 al 14 dicen lo siguiente. La noche está avanzada y se acerca el día. Y vean lo que dice, ponga atención. Dice Pablo, desechemos pues las obras de las tinieblas. Vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Una de las mejores formas que nos motivan a vivir en obediencia es pensar cómo viviría mi Señor Jesucristo y cómo se vería agradado de lo que yo hago en público, en privado. Pablo le recordó a los colosenses las razones por las que un creyente debería vivir agradando a Dios. Perdón. Aquí encontramos nosotros 3 motivaciones. Espero que nuestras vidas, al ser conscientes del gran regalo que han recibido, la salvación eterna, encuentren suficiente motivación en la paz que Cristo nos ha otorgado al reconciliarnos con el Padre. Espero que sea motivante el saber que tenemos todo lo necesario para llevar una vida agradable a Dios y que se encuentra claramente explicada y detallada en las Escrituras. Y que si nos sujetamos a la voluntad de Dios, es porque así nos parecemos más a Cristo nuestro Salvador.
quien es digno de que nosotros le honremos y le glorifiquemos. Vamos a orar. Padre y Señor que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Señor, a través de la historia hemos conocido a muchos hombres, a muchas personas que han sido transformadas de una manera, pues, de una manera impresionante. Y personas que han llevado una vida de total maldad y que al llegar a tus pies son transformados y encuentran aliento y consuelo, Señor, al saberse perdonados por ti. Que encuentran motivación al leer tu escritura. Que encuentran motivación para llevar una vida que te agrade, lejos de lo que hacían, al pensar en tu Hijo Jesucristo, cómo Él es santo y cómo Él vivió para agradarte y quien es digno de que nos rindamos a Él porque es Señor. Señor, permite que ese milagro que ha sucedido en otros y que ha sucedido en diferentes personas a través de los siglos, hoy sea evidente en nosotros en renovación. Padre, que al ver la gente nuestra manera de conducirnos, con tan solo vernos puedan saber que hay algo raro y que de tal manera sea nuestra manera de vivir para ti, que se acerquen a preguntarnos qué es lo que tenemos, qué nos hace tan distintos. Y permite, Dios, que nosotros no seamos soberbios para decir que es en base a nosotros, no, que tengamos la humildad para decir que lo único bueno en nosotros es que tu Hijo Jesucristo murió en una cruz en nuestro favor. Permite que seamos cartas vivas, que seamos una predicación de carne y hueso, que otros muchos en esta generación está tan distante de ti, se den cuenta que el Evangelio es efectivo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser distintos. Ayúdanos a que sea cumplido en nosotros el propósito eterno para el cual nos has llamado, que es reflejar con nuestros actos la vida y persona de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Haz esta petición una realidad en nuestros corazones. Que tu Iglesia Cristiana Renovación se caracterice por ella. Oramos y te damos gracias en el precioso nombre del único Señor, Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén.